el ítem número 3, ¿cómo se nombrarían? Y nos da N2 o 3 en sistemática. Me da óxido de níquel, dióxido de triníquel, trioxígeno de nitrógeno, trióxido de dinitrógeno. Entonces la sistemática, como acá hay 3 de oxígeno, sería entonces trióxido de, y como el nitrógeno hay un 2 aquí, sería de dinitrógeno. Entonces sería la opción D. El 16, PbO2 en STOT, en la nomenclatura STOT. Recordamos que en la STOT se nombra de la siguiente manera. Se pone la palabra óxido seguido del metal y entre paréntesis la valencia que utilizo. Entonces aquí si nos fijamos, el plomo dijimos que tiene valencia 2 y 4. Entonces aquí utilizo la valencia 4 porque aquí tenemos el plomo y el oxígeno. Oxígeno tiene valencia 2, se intercambian. Esto se simplifica aquí, por lo tanto me queda de esta manera, que sería esto. Entonces utilizo su mayor valencia, utilizo la valencia 4. Por lo tanto, esto sería óxido de plomo 4. Sería la opción D. El 17, CaO en STOT. Entonces, óxido de carbono 2, me dice que no es, porque esto es calcio. Tenemos anhídrido de carbono, tampoco. Óxido de calcio, ¿sí? Esto sería entonces la opción C. Acá, como tiene el calcio una única valencia, podemos poner o dejar de poner entre paréntesis la valencia. Si quieren, aquí podemos agregar la valencia 2. Después tenemos Br2 o 5 en la tradicional. Entonces tenemos aquí el bromo, es un no metal, entonces sería anhídrido brómico. ¿Por qué brómico? Porque utilizo la valencia 5. Entonces esta sería la opción B. Entonces marcamos aquí la letra B. El punto número 19 me dice CrO en tradicional es óxido hipocromoso, anhídrido cúprico, óxido cromoso, anhídrido crómico. El cromo tiene valencia 2 y 3. Aquí utilizo la valencia 2 porque tenemos así. Oxígenos, valencia de 2, bien acá se intercambian, estos se simplifican y esto me queda de esta manera. Entonces utilizo su menor valencia. Sería entonces óxido cromoso, la opción C. El número 20 dice hectaóxido de dimanganeso. El manganeso tiene valencia, su mayor valencia en este caso es 7. Por lo tanto, como dice acá, hectaóxido, significa que utilizó la valencia 7. Entonces, sería la opción A, Mn2 o 7. Esto no sería porque utilizó la valencia 5. Esto no sería porque esto es magnesio. Y esto tampoco sería. El número 21 dice óxido de hierro 2. Entonces, el óxido de hierro 2, el hierro tiene valencia 2 y 3, entonces aquí se intercambia, viene aquí del oxígeno y aquí viene el hierro. Se simplifican y me queda de esta forma. FeO, o sea que sería la opción D. Esta opción sería aquí. El número 22, anhídrido carbonoso. Entonces, el carbono tiene valencia 2 y 4 en este caso. Entonces utilizo la menor valencia. Entonces el carbono, nuevamente acá se intercambian 2 del oxígeno y 2 del carbono, se simplifican y me queda C
O. Entonces la opción sería la letra C. Después, un poquito más arriba, el número 23 me dice óxido de boro. Entonces el boro tiene valencia 3. Entonces el boro con el oxígeno, aquí viene 2 y aquí viene 3. Entonces sería B2 o 3 que tenemos aquí, sería la opción D. El número 24, anhídrido sulfúrico. Entonces el azufre valencia 4 y 6, en este caso con el oxígeno. Y como termina en ico, significa que utilizó la valencia 6. Entonces sería S, o acá viene la del oxígeno, se intercambian, acá viene el 6 del azufre, esto se simplifica y me queda SO3. Entonces buscamos la opción aquí, sería la opción D. Aquí dice juguemos con las notaciones y las nomenclaturas. Aquí ustedes pueden nombrar en cualquiera de las nomenclaturas, tradicional, sistemática o stock, ¿verdad? Entonces acá tenemos BaO, esto entonces óxido de bario, esto es óxido de bario. Después tenemos aquí óxido de dicobre. Entonces tenemos el cobre, en este caso utilizó la valencia 1, porque tiene valencia 1 y 2, porque me dice acá de dicobre. Entonces si utilizo la valencia 1, aquí viene el 2 del oxígeno, el 1 aquí que no se le pone. Entonces óxido de dicobre. Después tenemos Al2O3, podemos nombrar en la sistemática, esto sería por ejemplo trióxido. ¿Por qué trióxido? Porque tiene 3 de oxígeno. Trióxido de, acá hay 2 aluminio, entonces dialuminio. Después acá tenemos óxido de selenio 6. Entonces selenio 6 me dice, aquí significa entonces de esta forma, se intercambia aquí el 2 del oxígeno y 6 del selenio, se simplifican y me queda SeO3. Eso entonces sería el óxido de selenio 6. Después tenemos acá TeO3, sería entonces el óxido de telurio. También utilizó la valencia 6 aquí. Entonces sería esto óxido de telurio y entre paréntesis 6. Como dije anteriormente, pueden hacer en cualquiera de las nomenclaturas. Aquí yo hice en stock. Entonces esto utilizó, dijimos, la valencia 6 también porque se simplificaron aquí. Por ejemplo, aquí viene el 2 del oxígeno, aquí el 6, estos se simplificaron y me queda TeO3. Después acá me dice trióxido de azufre. Entonces trióxido de azufre quiere decir que utilizó el azufre su valencia 6, porque aquí viene el 2 del oxígeno y el 6 del azufre. Se simplifican y queda SO3. Entonces esto es trióxido de azufre. Después me da acá Na2O. Entonces esto sería óxido de sodio. Sodio tiene valencia 1. Después acá tenemos óxido de magnesio. Entonces
Magnesio tiene valencia 2. Acá viene del oxígeno, aquí del magnesio se simplifican y me queda entonces MgO. Después tenemos acá Br2O5. Esto sería entonces anhídrido brómico. Entonces esto sería entonces anhídrido brómico. Después acá me dice anhídrido periódico. Entonces quiere decir que utilizó el iodo su valencia número 7. Entonces sería aquí de esta forma. El oxígeno tiene valencia 2, viene acá intercambiado y como acá dice per, utiliza su valencia número 7. Después acá tenemos CaO. Esto sería entonces óxido de calcio. Esto entonces sería óxido de calcio. Después tenemos aquí MnO3. Esto sería entonces anhídrido mangánico. Anhídrido mangánico. Acá utilizó la valencia número 6, porque acá vemos así, viene acá del oxígeno 2 y esto viene aquí del manganeso 6. Se simplificaron aquí y me queda entonces MnO3. Entonces aquí MnO3. Después tenemos aquí Ni2O3. Esto sería entonces óxido niquélico porque utiliza su mayor valencia. O sea, aquí sería óxido niquélico. Después tenemos acá dióxido de manganeso. El dióxido de manganeso entonces sería MnO4. Aquí y aquí sería 2. Se simplificaron esto y me queda MnO2. Después tenemos acá TeO2. Esto sería óxido de telurio 4. Óxido de telurio. Y entre paréntesis la valencia 4 que utilizó. Utilizó la valencia 4 porque aquí se simplificaron. Viene aquí el 2 del oxígeno y aquí viene 4 del telurio. Se simplificaron entonces y esto me queda TeO2. Después tenemos óxido de cobalto 2. Entonces quiere decir que utilizo la valencia 2. El cobalto entonces viene acá del oxígeno y aquí de cobalto. Se simplificaron esto y me queda CO de esta forma. Entonces eso sería el óxido de cobalto 2. Esto es un peróxido porque no se simplificaron aquí. Entonces esto es peróxido de potasio. Óxido de azufre 4. Entonces el azufre utilizó la valencia número 4. Acá viene del oxígeno, aquí del azufre. Se intercambiaron, se simplifican y esto me queda SO2. Y después anhídrido clórico. Esto sería anhídrido clórico. Entonces anhídrido clórico sería esto. Y el último me dice pentóxido de diyodo. Quiere decir que utilizo la valencia 5. Aquí viene el 2 del oxígeno y aquí el 5 del yodo. Ahí terminamos entonces. Mucho éxito.